Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Hoy hacemos doblete, que esta mañana hemos tenido otro de un tema totalmente distinto. Y para culminar el día vamos a hablar de una cuestión que a mí particularmente me gusta mucho porque mezcla casi todos los temas que ahora mismo están sobre la mesa de los directores de recursos humanos. Y es, en Estados Unidos sabéis que entre ellos McKinsey ha escrito varios artículos hablando del Great Attrition y de la Great Attraction, la gran oportunidad que hay entre una cosa y otra, ¿no? Aquí podríamos traducirlo como la gran desbandada o la gran atracción, y es cierto que en momentos de transformación pues esas oportunidades existen. Lo que pasa que es que hay que entender muy bien los porqués, en este caso, de la desbandada y los cómo de la gran atracción. Bueno, pues sobre eso vamos a hablar hoy con 4 ponentes a los que sobradamente conocéis, pero no obstante, pues paso a presentaros. En primer lugar, Sergio Cancelo, cofundador de Happy Force. Buenas tardes, Sergio. Que decíamos Muy antes de buenas, entrar Maite. en micro que nos conocemos ya, ni que fuéramos, no somos tan mayores, perdona, que iba a decir una cosa que no. Francisco Fernández Ferreras, Pachi para los amigos, socio de Ayao, bienvenido también. Buenas Hola, tardes. hola a todos, gracias, Mari- Maite. María Urgorri, que Flex Manager de Denred España, que además es la empresa que nos ayuda a poner en marcha esta sesión de esta tarde. Muy bienvenida, María. Es un placer Muchísimas siempre gracias, un placer. contar contigo. Y finalmente, Alfredo Galán, que también es socio de Ayao. Gracias, Maite, un placer. Pues yo he hecho la introducción, el contexto, os digo animaros después a preguntar, porque yo creo que tras la pequeña introducción que nos va a hacer Pachi al tema, empezaremos en un turno de preguntas y podéis vosotros a través de la aplicación de preguntas de GoToWebinar, mandadme todas las preguntas que queráis, dudas, y cuantas más haya, más rico será el debate. Adelante, Pachi, te cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias, Maite, y encantado de estar con el resto de ponentes que nos conocemos de estos eventos. Simplemente poner encima de la mesa, y yo creo que lo suyo sería ir poniendo temas encima de la mesa para generar un poco de entropía, algunos elementos que creemos que están ahí encima, ¿no? Por una parte, los modelos organizativos, y dentro de los modelos organizativos la evolución que hay hacia modelos TIL. Esto según la clasificación de la LU tiene 3 elementos que se van enganchando con el resto de vectores que voy a comentar. El primero es tener propósito evolutivo, las empresas, no estrategia. Luego la parte de autogestión y luego la parte de completitud, de mostrarse como es cada persona con todas sus facetas. Dentro de este modelo podemos hablar del liderazgo, que lo que está promoviendo es un liderazgo distribuido. Pero también hay otras vertientes del liderazgo que están encima de la mesa, como el liderazgo humilde o el humble leadership, y por supuesto el liderazgo en remoto, que dentro del estudio sobre evaluación del liderazgo que hemos realizado con el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Politécnica de Madrid, es la principal preocupación a corto y medio plazo en grandes empresas. Más de un tercio dicen que este es el tema. Hay también unos ejes culturales donde millennials y generación Z están hablando de propósito y ligamos con el propósito evolutivo de las empresas, pero que tiene que estar alineado. Es decir, mi propósito individual debería estar alineado con el propósito de tú como empresa. Por otra parte, tenemos el acrónimo este que se pondrá también muy de moda, el DEI, o diversidad, equidad e igualdad. Y luego otro eje cultural importante, creemos que es toda la parte de sostenibilidad, medio ambiente, planeta, de supervivencia como especie y de los ODS y la Agenda 2030. Y por último, dentro de movimientos sociales que también están por aquí detrás, yo simplemente me gustaría centrarme en el nuevo capitalismo o el cambio que puede tener el capitalismo. Y bueno, hay 2 vertientes, el capitalismo inclusivo y el capitalismo social, en el cual algunas empresas pues ya están también ligando otra vez con el tema del propósito y de qué deberíamos hacer para mejorar esta situación. Alfredo
yo creo que tiene algún otro punto que comentar sobre lo que creemos vamos, que es relevante dentro de este tema. Yo ya me callo. Sí, bueno, al final, como comenta Pachi, pues bueno, hay una serie de temas sobre la mesa que todas las compañías se están planteando, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos todavía en España lejos del nivel de Estados Unidos, ¿no? Como hablamos antes de empezar el webinar, tanto por situación del país, cultura, como incluso por marco legal, pero sí que hay un riesgo, la verdad que grande en determinados sectores, en que esta great attrition o esta great attraction, que es esa mitad, ¿no? Esa oportunidad que hay ahí, pueda llegar a España en el medio plazo. Y aquí es donde las compañías tienen que empezar a plantearse, oye, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Aquí hay mucha gente que está planteándose dejar su trabajo, que hay mucha gente que está planteándose buscar otras oportunidades, llenar su vida de otra forma. No todo es trabajo, no me gusta mi líder, no me gusta mi entorno, no me gusta el atasco de la mañana. Me he dado cuenta de otras muchas cosas en este confinamiento, en este post-COVID. Y están viendo que su bienestar y su modelo de vida se lo están cuestionando, ¿no? Y sobre todo está pasando en perfiles de todo tipo, ¿no? Incluso veíamos esta semana una noticia que en Zara, ¿no? Inditex estaba teniendo para talento en tienda, millennial, gente que quiera estar trabajando básicamente pues en la dirección de una tienda, porque bueno, pues la gente no quiere estar ahí en un horario fijo, no quiere estar trabajando bajo un determinado procedimiento, en una jornada partida. Es decir, había muchos condicionantes que dice la gente se está cuestionando, no quiero estar aquí. Y por otro lado, estamos viendo también, y en Estados Unidos y en los perfiles que hablábamos antes también, los perfiles más white collar, etcétera, donde realmente dices, oye, tengo tiempo trabajando, mi empresa no se adapta a lo que yo estoy buscando, tengo dinero ahorrado, me planteo, me voy, y las empresas están viendo como gran fugas de talento estratégico, se están yendo a otros sitios. Entonces, esto es una forma casi diferente de llevarnos todas estas teorías a la práctica, y aquí es donde las compañías tienen que empezar a responder, ¿no? Y bueno, cedo casi la palabra a, bueno, pues tanto a Sergio como María para que, bueno, comenten un poco cosas que están ocurriendo. Volveremos a hablar ahora de temas o de palancas que las organizaciones tienen que empezar a tocar para evitar esta great attrition en España y bueno, pues es un gran reto, ¿no? Y creemos que en el corto plazo todavía no va a explotar, pero sí en el medio, y es algo donde se tiene que empezar a trabajar ya de manera sostenible y sostenida en el tiempo. Es importante no sé, Sergio. sí. Vale, perdona. Sí, simplemente una anotación. Es importante plantearnos qué acciones podemos hacer, pero también es importante saber cómo están reaccionando ahora mismo las empresas, porque yo creo que el discurso va por un sitio y la realidad, al menos en España, de momento va por otro. No la realidad de esa great resignation, porque es verdad que, por ejemplo, en colectivos más jóvenes, y luego lo veremos más adelante, esa elección de dónde quieren estar la tienen mucho más clara. Y además, sobre todo en colectivos STEM, que además saben que, como son escasos, pues oye, ayer me hablaban de una persona que en un año ha cambiado tres veces de empresa. Pero es que mi hijo en un proceso de selección ha cambiado 2 veces, porque no le convencía ni el proceso de selección, ¿eh? O sea que, imaginaros. Pero la pregunta que os hacía es, ¿qué veis vosotros que están haciendo las empresas? ¿Cómo están reaccionando? ¿Están reaccionando por la buena vía? ¿Ven todo esto que se nos avecina? ¿O quieren volver a la normalidad anterior? Si quieres, Sergio. María, también. Vale. Perdonadme María. porque tengo las cosas del directo, un vecino que se ha puesto a taladrar. No te preocupes, María, no te preocupes. No te preocupes. Si tienes, yo te cubro, María, hasta que tu vecino deje de taladrar la pared. Perdona, te voy a llamar incluso para que le llamen. No te preocupes. Bueno, claro. Yo os digo mi opinión, que no sé si me voy a repetir, pero es verdad que estamos años luz, gracias a Dios, de Estados Unidos, por lo que comentaba además Alfredo, el marco legal y demás, y sobre todo además también porque allí la tasa de paro es mínima. Aquí en España, además, por nuestro carácter, acostumbradísimos a esa resiliencia, que quizás además nos quejamos, pero poco hacemos.
Es cierto que ahora mismo estamos sufriendo todas las consecuencias de la pandemia y es cuando realmente empieza a florecer esa desidia de los trabajadores, bueno, pues esa queja constante y yo creo que es peor casi tener a empleados descontentos por la productividad que casi esa desbandada. Es preferible que se marchen a tener a esos empleados descontentos y que de verdad ese es un punto que vamos a ver. Ese impacto no ya tanto de la gran desbandada, sino la gran, ¿cómo se dice? ¿Cómo llama? La ausencia en presencia esta, ¿no? Que se suele decir, que ahora mismo no me sale el término, ¿no? Que al final es, pues, estás en la silla, pero no estás. Sergio, por favor. Sergio. Pues mira, yo creo que lo que tenemos que, en qué situación estamos, creo que lo que estamos intentando es trasladar lo que teníamos en presencial a virtual, el liderazgo, ¿vale? Lo que decía también Pachel, se preocupa el liderazgo remoto, porque realmente estamos intentando trasladar un liderazgo presencial a hacerlo en remoto. Es que no es fácil, o sea, pensemos que llevamos muchos años trabajando en presencial y de pronto ahora remoto. Entonces, una de las grandes barreras es el cambio de mindset en comités de dirección o alta dirección. Creo que es el gran stopper para este momento que estamos viviendo, ¿vale? Entonces, este es uno de los grandes retos. Claro, a nivel empleado, también hay un gran cambio, porque el trabajo en remoto te obliga a tener mayor autonomía y mayor responsabilidad, que es lo que nosotros buscamos personas autónomamente responsables, ¿vale? Esto es lo que tenemos que buscar, ¿vale? Y tenemos que buscar un liderazgo diferente, o sea, es que estamos intentando, o sea, igual es que no... Os voy a poner un ejemplo, Happy Force es una organización que desde el inicio no tenemos oficinas, ¿vale? Y tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, y podemos pensar que necesitamos personas diferentes, con otro perfil, que les guste estar en su casa, en sitios remotos, etcétera. Pero hay algo que creo que todavía no tenemos interiorizado, que es que el trabajo en remoto es igual a flexibilidad, ¿vale? No podemos pretender trabajar en remoto y que la gente se conecte a las 9 y salga a las 6. Eso no es trabajar en remoto. Estás rompiendo el primero de los conceptos, que es flexibilidad, ¿vale? Y aquí podemos entrar también que la legalidad no nos ayuda. Es decir, una persona puede trabajar desde Madrid, si era mi centro de trabajo, o desde la playa. Y no estoy perdiendo productividad. Porque muchas veces lo que estamos pensando es que se vaya a su casa del campo. ¿Y qué más da que se vaya a su casa del campo? O es que le voy a llamar, que es que lo comentábamos con Alfredo, ¿no? Y es que a lo mejor está atendiendo el de Amazon. ¿Y qué más da que esté atendiendo al de Amazon? O sea, tú le preguntas a las 12 de la noche si está trabajando y a lo mejor está trabajando. ¿Vale? Entonces, creo que lo que están haciendo las empresas, oye, como pueden, que yo no las voy a culpabilizar, es intentar hacer una transición. Nosotros cuando damos formación en teletrabajo lo llamamos así, hay 3 fases, y la primera fase es lo que llamamos el caos o la fijación por la pizarra, que es trasladar lo presencial a lo virtual. Y hasta que no hagas un cambio de chip y te des cuenta que eso no funciona, pues ahora mismo estamos en esa fase. ¿Cuáles son los principales, o sea, cuáles son los cambios de chip? Si tuvieras que decir 3 cosas que tienes que ver en ese cambio para que el traslado no sea literal. Bueno, o sea, ¿qué es lo que te mueve a cambiar? La primera es la confianza. O sea, esta es la primera. O sea, estamos muy preocupados en medir productividad, en qué hacen nuestros empleados. Productividad no es igual a presencialidad. Por tanto, una persona que esté todos los días en tu oficina no tiene por qué ser productiva. Yo creo que hay una fijación por qué está haciendo mi empleado, si está conectado, si le está dedicando tiempo a lo que tiene que hacer. O sea, primero, confianza. Eso va ligado al estilo de liderazgo, delegación. O sea, tú eres un líder el que tienes que guiar. El teletrabajo no es para que estés encima, oye, ¿qué estás haciendo? Y luego creo que tenemos que cambiar hacia, ahora está muy de moda, yo creo que todavía no lo sabemos utilizar correctamente, que es, oye, los OKRs. ¿Vale? O sea, creo que es fundamental ahora mismo. Y esto te lleva a un cambio de mentalidad mucho más flexible, ¿vale? Mucho más agile, mucho más de revisión en el día a día, mucho más de estar abierto a cambios rápidos, que es lo que necesita el negocio.
¿vale? Y aquí todavía no estamos. O sea, estamos empezando a utilizar OKRs, estamos empezando a escuchar OKRs, pero todavía nos falta tiempo para saber utilizarlos, pero está bien que empecemos. Para mí estos son 3 puntos fundamentales. Fíjate que los OKRs no son una herramienta especialmente de ahora, que ya lleva tiempo, pero no está extendida. Para los que tengáis curiosidad, además justo fue el mes pasado, publicamos un artículo en la portada de ORH hablando sobre este tema en profundidad, lo explicábamos bastante bien y lo decía la autora. Decía, es que esto no es nuevo, lo hemos tenido ahí durante mucho tiempo y ahora es el momento de utilizarlo por la agilidad que aporta. Pachi, decía Sergio, productividad. ¿Cómo se mide la productividad ahora? O sea, ¿habéis encontrado alguna práctica novedosa en términos de medición de la productividad que no sea el ponerte el típico espía dentro del ordenador para ver las horas que estás conectado? Yo lo comentaría lo que ha dicho Sergio. No es algo nuevo, pero es algo que está adaptado a la situación actual. Como un palabra que va a salir y sale por todos los lados es propósito, pues los OKRs están más basados en los propósitos y desglosarlos como si fuese un balance scorecard dentro de la organización que los indicadores per se que también se necesitan. Aquí lo que hay es yo retomando lo que comentabas antes y lo que estaba diciendo Sergio, con respecto a qué hacen las empresas ahora, yo creo que es un tema de cultura y uno de los temas es que hay un desalineamiento entre lo que valoran los empleadores y lo que valoran los empleados. Total. Esto ha salido una gráfica de McKinsey que lo deja claro, porque es que prácticamente no se solapa nada. Claro, eso significa que hay que preguntar y preguntar genera un miedo bastante gordo. Ahora las empresas están paradas, dándole vueltas a cómo van a abordar todo esto y de alguna manera también, desde mi punto de vista, parapetándose en como la excusa de ya se ha hecho, digo, de no puedo, no pueden decirla porque ya se ha hecho. Ahora el siguiente parapeto es no me dejan. Entonces vamos a la legalidad y dices, es que no me dejan. Y di que la legalidad no ayuda en absoluto. Y están que si con los turnos, que si con el fichaje, con lo que decías tú de productividad, conocemos empresas que hasta han puesto, y no va de coña, detectores de calor en las mesas y en las sillas. O sea que para medir la presencialidad, porque eso no es productivo. ¿Vale? Pero lo que hay que tener en cuenta es que con la misma legalidad hay empresas que sí están trabajando con modelos absolutamente híbridos que están perfectamente adaptados a cada uno de los diferentes perfiles que hay en la organización. Con lo cual, ahora mismo, y yo creo que hasta diciembre, están esperando. De hecho, hablando con ellos, cosas que te comentan, que son igual muy del día a día, pero están en eso, oye, que nos hemos dado cuenta que en la nómina tenemos un plus, que es el plus de transporte. Oye, ese plus de transporte lo podemos cambiar por el plus de teletrabajo y entonces cuando hagamos las subidas salariales en enero, lo que vamos a hacer es absorber parte de esa subida salarial con un bloque que lo vamos a meter dentro de teletrabajo. Y en vez de ganar 40.000, pues vas a pasar a ganar 39.000 más 1.000 de plus de teletrabajo. Con lo cual, yo lo que creo es que a partir de enero es cuando empezarán a hacer cosas de verdad. Ahora mismo están pues navegando en esta situación que estamos comentando. Yo quiero hacer unas cosas, mis empleados que han tenido una serie de experiencias durante este COVID quieren otras y no sé exactamente cómo encajar todo este puzzle, incluyendo nuestra famosa legalidad que, bueno, pues ahí está. Sí, pero es que esa es una pieza que no podemos tocar. Una pregunta, porque claro, decís que ahora da, si cabe, más miedo a preguntar, pero los empleados están, y perdonadme la expresión, breados a pulsos, a encuestas, etcétera. O sea, les salen por los ojos. O sea, no sé muy bien. Lo mejor de todo es que no les escuchan. Claro. Yo creo que se está generando una bola de consulta que luego no conduce a nada y que es perniciosa y que además sabemos que es perniciosa, pero desde, yo qué sé, de los principios del management, ¿no? Es eso.
Sí, Maite, en mi opinión, sí que es verdad que las organizaciones tienen que aprender de verdad a escuchar y a no tener miedo a oír a lo mejor cosas que les hacen daño o que sean conscientes de que tienen que cambiar, sobre todo en los modelos retributivos. Como decíamos, hemos pasado una pandemia que ahora está pasando factura y de verdad hay que ver cómo está el empleado, pero ya no solamente a nivel laboral, si está implicado con la empresa, si está motivado, si tiene ese sentimiento de pertenencia, sino también incluso ir un poquito ya también a más temas personales, porque es así, es la realidad, es que en función de lo que esté pasando también en su casa, se verá la motivación en su trabajo. Y yo creo que es la única forma de verdad de escuchar, una escucha activa por parte de las empresas a los trabajadores, realmente qué necesitan, qué quieren para adaptarse a esas políticas retributivas. Porque de verdad, y sobre todo, bueno, ya hablábamos de generaciones que ya está hasta pasado, es verdad que no todas las generaciones necesitan lo mismo, ¿no? Un plan de pensiones, pues a lo mejor un millennial o un Z es que ni se lo plantea, pero de verdad hacer ese paquete que se adapte a todos, ver ese estado emocional, a lo mejor hay que poner muchísimo más énfasis en esa salud emocional, salud financiera, porque no sabemos incluso la situación económica de su empresa y muchas veces no hay esa desbandada, por decirlo, esa fuga, precisamente por problemas económicos en casa. Entonces, a las empresas les cuesta y yo creo que tiene que ser bidireccional. Y de verdad una escucha activa por parte, en organizaciones muy grandes es complicado, pero sí quizás de tu manager directo y esos departamentos de recursos humanos que sean más humanos que nunca. Ayer hicimos una sesión por la mañana y una de las personas que participaba, directora de recursos humanos de una empresa potente, decía, lo que mejor aprendí de uno de mis primeros mentores fue a no hablar de vida personal y vida profesional. Dice, la vida es una. Es una para todos, dice, y esto lo aprendí cuando yo empezaba, de un mentor que lamentablemente pues se lo llevó la COVID. Dice, y ahora es cuando muchas personas o muchas organizaciones o algunas se están dando cuenta de que hay que hablar en términos de la persona holística, dentro de, como decías tú, ese marco de opciones que le puedes ofrecer, cuanto más amplio mejor, pero siempre entendiendo que esta es una relación de ganar-ganar. O sea, los modelos retributivos se tienen que adaptar para responder a la diversidad, pero para que nuestras empresas sean competitivas, no solo atrayendo talento, sino que ese talento sea de su rendimiento. ¿Qué pistas vais viendo, por ejemplo, en modelos retributivos? ¿Por dónde van los tiros? Pachi, por ejemplo. Pues, yo pregunto, pero podéis hablar cualquiera, ya sabéis. Retomando lo que decía María, lo hablamos, yo lo he estado hablando esta mañana con un grupo ahí de directivos y efectivamente, dependiendo del ciclo vital, unas cosas son atractivas y otras son completamente que no te dan absolutamente igual. Hay empresas que dices, a ver, yo te ofrezco que elijas entre seguro de vida, Netflix o Spotify. Sí. Dices, qué locura. Dices, no, porque es que uno que tiene 50 y tantos años cogerá seguro de vida seguramente y un chaval que tiene 23 o 28, pues igual le interesa mucho más Spotify o Netflix o lo que decías. No, es que te voy a dar una parte de equity de la empresa que es como una especie de pensión a futuro y ellos miran al futuro y dicen, ¿qué futuro? Si esto es una incertidumbre constante, o sea, dentro de 2 años no sabemos ni dónde vamos a estar, ni si va a haber un re-Brexit o va a aparecer un nuevo Trump en Polonia o va a aparecer el COVID-22 o la Delta plus. Dice, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, no me hagas promesas que no puedes cumplir, porque no sabes si las vas a poder cumplir. Yo os cuento una anécdota súper chorra, pero que es que la he vivido hace 2 días. Como he comentado, mi hijo ha pasado ya por varios procesos, ya lo tengo trabajando, tengo a los 2 trabajando y el pequeño tiene 21 años y me dice, mamá, dice que me acaban de pasar los beneficios de la empresa y tengo descuento en Adidas. Tú fíjate lo que es tener descuento en Adidas. Dice que me puedo gastar hasta el mes no sé cuánto y me hacen descuento, claro. Es un chaval deportista que se pasa el resto de las tardes cuando no trabaja, si no está en el fútbol, están en baloncesto, están corriendo. Una cosa tan tonta y vino entusiasmado porque su empresa le daba eso. ¿Sabéis? En cambio, tengo el sentido contrario. Mi hija mayor, con 23 años, en una empresa y dice, oh, nos pasan la opción de poder apuntarnos a pádel, pero tienes que tener nivel pro. Y yo soy nivel intermedio. Y somos un equipo de nivel intermedio que nos hemos quedado sin poder jugar al pádel. Eso es una tontería. Muy lógico, muy coherente. Claro, pero no es nada coherente. Ya tienes ahí la cosita de decir,
pues si hacen esto, ¿qué no harán o qué no dejarán de hacer, ¿no? No, está claro que hay que hacer paquetes atractivos. Lo que estaba diciendo María y lo que estaba diciendo Sergio, que es hay que preguntar, porque si no, Claro. lo que puedes dar son palos de ciego absolutos. Lo que pasa es que, como cuando pides feedback, tienes que estar dispuesto a escuchar lo que te digan y luego a dar las gracias y luego hacer algo. Porque si no, lo que vas a generar es una situación peor que la que había anteriormente. Y las empresas de momento es, para no liarla, no pregunto. Sí, pero también es verdad que tiene que... Esto Pachi es no quiero tener ruido. Se llama no quiero ruido en la empresa. Y nosotros vivimos en Happy Force. Happy Force es una herramienta de escucha activa y de medición continua. Y cuando vienen mal dadas te dicen, es que no quiero ruido. Entonces, para escuchar, volvemos mismo, para escuchar que tener un mindset totalmente diferente. Porque escuchar significa actuar. Aunque actuar sea gracias por tu feedback, no lo vamos a hacer, gracias por tu feedback es algo estratégico, lo vamos a hacer dentro de 6 meses, lo tengo que pensar, pero te lleva a actuar, ¿no? Mira, una realidad que vemos, primero una cosa que habéis estado comentando sobre la parte retributiva, los pluses en las nóminas, etcétera. Yo creo que no somos conscientes que una persona desde su casa a partir de ahora va a poder trabajar para Estados Unidos o para cualquier otro país. Entonces, nos estamos preocupando por los pluses cuando una persona va a poder tener acceso a otras ofertas en otras partes del mundo desde su casa, sin tener que moverse. Puede ser que la retribución, hombre, es importante, pero ya estamos jugando en otras ligas. O sea, a ver cómo le fidelizamos. Luego, hablando con un cliente, esto para que veamos que todavía no hemos cambiado el chip, me dice que a nosotros el trabajo en remoto nos ha hecho mucho daño. Entonces, queremos que las personas vuelvan, porque ese pegamento que teníamos antes, las manzanas, aparte que no lo digo así, las manzanas, los masajistas, etcétera, ya no lo tenemos con el trabajo en remoto. Entonces, se nos están yendo. Entonces, es que no hemos entendido que la propuesta de valor al empleado es obsoleta. Que aquello que tú pensabas que antes unía en tu organización, ahora ya no lo hace. Y tenemos que pensar en otras propuestas de valor. Una nueva propuesta de valor, que tampoco tengo la varita mágica, pero ahora es diferente. ¿Vale? Como tú decías, Maite, que a mi hijo no la convenció ni el proceso de selección. O sea, ya que vamos empezando mal. ¿Vale? Y luego hay una última que escuchamos mucho y el otro día leí un post en LinkedIn y siempre he escuchado repetidamente que es recurso humano debe liderar. Recurso humano debe liderar la transformación digital. Recurso humano debe liderar el cambio cultural. Recurso humano debe liderar el trabajo en remoto o el trabajo híbrido. No, de verdad. O sea, no sé si esto lo estamos diciendo porque no somos capaces de hacerlo desde recursos humanos, pero tenemos unos líderes. Son el bastión para que se produzca lo que necesitamos en la organización. Y recursos humanos estamos para ayudarles. ¿Vale? Pero ahora tenemos que entender que las personas, los líderes, son especialistas en su área, ventas, marketing, etcétera, y gestores de personas. No nos vale apuntarnos a una moda. ¿La moda cuál es? ¿Vale? Porque ahora hay una moda que es el feedback y es escuchar. Entonces, de verdad, llevo 6 años en Happy Force. No os apuntáis a las modas si el mindset no estáis preparados, porque es lo que dice Pachi. Va a ser peor luego. Es poner una bomba de relojería en tu organización. Y el reloj empieza a contar hasta que hay un feedback que no te gusta. Y entonces explota. ¿Vale? Entonces, no estamos preparados. Y siempre tendemos a que el recurso humano lo gestione. No, mira, recurso humano, tener feedback, tener data, que es uno de los grandes cambios, te convierte en un área estratégica. Pero son tus líderes los que lo gestionan funcionalmente en el día a día con los equipos. Si no le das este empowerment, no va a funcionar. Entonces, liderar, hay que saber qué significa liderar. ¿Vale? No tenemos que ir con la bandera y no tenemos que hacerlo todo nosotros. Tenemos otras personas que nos pueden ayudar. Os voy a contar una mini conversación, o lo que me dijo un gran directivo de recursos humanos, no le puedo citar porque le pondría en un aprieto, pero me dijo, la pandemia ha hecho mucho daño a la función en algunos casos. ¿Por qué? Porque determinados directivos ahora sí que se creen en recursos humanos que son dioses y no lo son. Y me decía, me daba tu mismo argumento, nosotros generamos el contexto, pero ahora no somos el liderazgo de nada. Es que el liderazgo tiene que ser el de otros.
Nosotros podemos ser estratégicos con el dato, pero ahora mismo hay, digámoslo así a lo bruto, ya me vais conociendo, un ego demasiado desmesurado en torno a la función de recursos humanos, que tampoco es bueno. Es verdad que tiene que avanzar en ese rol estratégico, hay que avanzar en todas las líneas que comentabais y que estáis comentando ahora mismo, pero de ahí a creerse en el único del mundo hay ¿cómo se dice? Un camino muy amplio para recorrer. Volviendo al tema de la compensación, lo que decía Sergio, de que tú puedes contratar a una persona que esté en Estados Unidos o un español trabajar para Estados Unidos. El tema de los salarios, además, y de la oferta retributiva va a cambiar muchísimo, porque hay una corriente que es la de las, si no me equivoco, cloud wages. Es decir, pagar el talento por lo que vale, no por el sitio en el que está. Y eso sí que es una revolución. Y eso es una revolución porque además, tú decías, hay que volver a reconfigurar la propuesta del empleado, no posiblemente eliminando muchas de las cosas que hay ahí, sino reorientándolas. Yo lo he dicho y María me ha escuchado decirlo. A mí me quitan mi vale de comida y vamos, es que me como al que me lo quita. Porque es que yo tengo que hacer la comida todos los días, por Dios, no me lo quites, estoy en teletrabajo, pero esos hábitos los tengo que mantener y a mí personalmente tener mi vale de comida me aligera mucho, o sea, me facilita mi conciliación, que fue una de las primeras reacciones que hubo en muchas empresas. Vamos a revisar todas estas cosas porque no lo necesitan. Mi empleado no necesita cuidar su salud física o emocional, no necesita ir a un gimnasio, no necesita, lo que no necesita es ir a la oficina, al gimnasio de la oficina. Entonces, es que hay tantísimas cosas que hay que repensarse. El problema es el coste que ha habido que invertir atrás y que ahora ver cómo lo reconviertes para que no se te haga una bola. Y perdón que es que me pongo yo a hablar porque este tema me encanta y vosotros sabéis mucho más que yo, pero bueno, pues retomad el hilo porque tanto desde el tema de la retribución como desde el propio liderazgo, que yo tampoco sé muy bien dónde está la espita para que un comité de dirección entienda de verdad hacia dónde hay que ir. No lo sé. ¿Se tiene que descalabrar? Si retomo lo que dices de retribución por roles, eso es un melón que está ahora encima de la mesa y que tampoco se tiene muy claro cómo abordarlo. No. Hoy hablando por la mañana con este grupo de directivos, claro, es que hay un trasvase total de talento. Decían, es que en la empresa de al lado resulta que es que están contratando gente de Turquía. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien, porque tal, bueno, Turquía más barato. Y luego dices, bueno, pero es que a los españoles los están contratando las empresas de Norteamérica, de Gran Bretaña, de Finlandia, de Noruega. Dices, al final, ¿cómo va a quedar todo este mapa? O sea, ¿quién va a trabajar dónde? Y estamos con el tema de la deslocalización también, que es otro melón que todavía no saben cómo resolver, porque en este proceso de COVID la gente es que directamente ha tomado decisiones personales. Es decir, Sí. oye, que vendo mi casa y me voy a no sé dónde. Y dicen, no, ahora vuelve el trabajo. Y dices, que no, que a ver, si me entiendes, que es que me he ido a otro sitio. Ah, pues entonces te pagamos menos. Y dices, ¿cómo que me pagas menos? O sea, si voy a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que a eso todavía le quedan bastantes vueltas y lo que estamos hablando, esto de retribución por roles, es un cambio de mentalidad, desde mi punto de vista, brutal. Brutal. O sea, brutal. En ese Hay una intermedio, Pachi que es, perdona, sí, te pagamos menos porque antes trabajabas en Madrid y ahora te vas a Sevilla y como Sevilla es más económica, te pago menos y tú, pero es que hago el mismo trabajo, o sea, soy igual de productivo, hago lo mismo. Es que si esto lo llevas al absurdo, dices, me voy a vivir a San Francisco, en Madrid. digo, y si me voy a vivir a San Francisco, entonces me vas a subir el sueldo. Eso Claro. lo dijo una empresa, que no iba a pagar sueldos de Nueva York si la gente estaba en Filadelfia. Eso Pero ya no, lo llegamos a oír de algún directivo de empresas muy conocidas. Es muy fuerte. Te puedes meter ya en intrusismos mucho mayores, que dices, pues no lo hagamos solo a nivel país, ¿por qué no lo hacemos a nivel ciudad? Dice, los que viven en zonas que son más baratas les vamos a pagar menos que los que viven en zonas más caras. Y en función de cómo se vayan mudando, les vamos a cambiar el salario aunque hagan lo mismo. No sé, me suena muy raro. O sea, es una gestión del talento al peso, al coste, directamente. Hay un choque cultural muy grande post-COVID por todo, ¿no? En general, por la diversidad generacional. Yo creo que hay hasta 3, 4 generaciones conviviendo en los entornos de trabajo, principalmente en España, ¿no? A lo mejor pues por
porque hay diferentes vivencias, diferentes perspectivas de la visión del trabajo como medio, como herramienta de vida, y eso choca, ¿no? Porque cada uno tiene una concepción del trabajo, del lugar, del espacio, del horario, y al final las nuevas generaciones estamos o están viniendo con una mentalidad completamente diferente, y hasta que eso no se termine de alinear, vamos a seguir en esta matraca, de decir, oye, no, ¿por qué tiene que estar esta persona en Canarias trabajando, que está aquí con todo el mundo en la silla y que les estamos controlando? ¿Y por qué sí y por qué no? Es decir, hay una diversidad en ese sentido que las compañías tienen que empezar a gestionar, y es complicado, ¿no? Es un reto porque hay que tratar de contentar, entre comillas, a todo el mundo, pero nadie quiere escuchar, que es lo que hablábamos antes. Entonces, se trata de tener una solución común, no. Se trata de tener soluciones flexibles para diferentes formas de pensar, independientemente, o de ver el trabajo, independientemente del trabajo final o del desempeño que se quiera, o los objetivos que se tengan que cubrir, ¿no? Y ahí yo creo que la agilidad, o lo que es el mundo ágil, con todo el tema de OKRs, con todo el tema de Scrum, con todo el tema de propósito que hablábamos antes y de nuevos modelos organizativos, son las herramientas que las compañías tienen que empezar a plantear, y ya lo están haciendo muchas. Que no es una cuestión de, es que eso no es, eso es para las tecnológicas de San Francisco, no. Que no. No, esto es para todos. Ya os digo yo que sí. Y es un tema de mentalidad. Estamos tan absortos en nuestra conversación que tengo ya preguntas. Si quieres, ahora intervienes, Pachi, y ya voy, porque si no se me van a acumular. Es que no estaba ni mirando, lo siento, disculpadme, pero cuando una se mete, se mete. Pachi. No, yo iba a retomar el otro hilo que dejaste colgado, que es el de liderazgo. Bien, y ahí el modelo está primero por definir para cada una de las empresas, pero hemos hablado, yo creo que todos, de flexibilidad. Entonces, el líder tiene que ser flexible y tiene que tener unas competencias que hasta ahora en muchos casos no se han trabajado de ninguna manera. Y cuando ha venido el tema del COVID y el teletrabajo, entonces cuando todas las vergüenzas han quedado al aire. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo tape. O sea, no es estoy 14 horas contigo y entonces te cuento un chiste y arreglo las 13 horas 59 minutos que he sido un absoluto inútil, ¿no? Ahora no. Con lo cual, las empresas se están dando cuenta además de que un buen liderazgo y una buena gestión de los equipos, me da igual cómo, porque también tenemos un tercer paso, que es, primero se aprende o los líderes sabían liderar en presencial. Durante estos 18 meses, en algunos casos han aprendido a liderar en remoto, pero ahora tenemos la siguiente versión, que es liderar en híbrido, que es otra historia. No es ni en remoto ni en presencial, es la mezcla de las dos cosas, que ya si la segunda era complicada, la tercera ya para algunos y para algunas es completamente imposible, ¿no? Y eso se han dado cuenta que directamente repercute en la productividad de los equipos, y si repercute en la productividad va a la cuenta de resultados. Va directamente al bottom line, y entonces es cuando se darán cuenta de que sí que hay que invertir en eso. Bueno, vamos con las preguntas, porque se me ocurren más al hilo de lo que cuentas, pero es que si no, hay que dar prioridad a quien nos está dedicando un ratito. A ver, Paula, por ejemplo, dice, tengo una pregunta con respecto a la flexibilidad. Si trabajas con clientes, ¿cómo se vende la flexibilidad a los clientes? Claro, porque te quieren disponible 24/7 en muchos casos. Yo creo que hay que bueno, saber... mira, al final hay que tener herramientas, ¿no? Al final es, oye, yo tengo una disponibilidad horaria porque como persona física, y luego tengo diferentes canales en los que puedo darte diferentes soportes. O sea, no creo que los clientes te necesiten 24/7. De hecho, creo que lo que tienes que hacer es educar también a este sistema de trabajo. ¿No? Eso es como cuando un cliente te escribe, oye, necesito esto urgente. Bueno, si le contesto al minuto, le estoy educando que soy capaz de contestar al minuto. Y entonces la siguiente me va a esperar al minuto y si no contesto, me va a llamar. Entonces yo creo que, oye, un poco de calma. Al final tenemos nuestros espacios. La virtualidad nos permite también tener diferentes herramientas. Bien, HappyForce, ¿qué tenemos? Oye, tenemos un chat en el que todo el equipo, no hay una persona, es todo el equipo. Si alguna persona, usuaria o posible cliente, se pone en contacto con nosotros, cualquiera tiene la capacidad de responder. Y puedes tener conocimiento o no puedes tener conocimiento. Te puede preguntar de alguna cosa técnica y amablemente le digo, disculpa, voy a consultar con los compañeros técnicos, yo no soy técnico, cuando tenga la respuesta me vuelvo a poner en contacto contigo. ¿De verdad que si lo probáis?
no pasa absolutamente nada. Las personas lo entienden. Además, Maite, hay sectores y sectores. Es decir, no hay nada que sea tan urgente que no pueda esperar mañana a las 8 de la mañana. Y además yo creo que hay algo que poner en práctica también para la empresa, y esa conciliación y esa flexibilidad también es la desconexión digital. Que sí. Yo creo que ahora en el tema del teletrabajo hemos confundido y hemos mezclado esa vida personal laboral, que estás las 24 horas pendiente. Hay que educar. Yo trabajo en un departamento comercial y efectivamente el cliente es lo primero, pero hay que educarlo. Lo mismo que él tiene vida, tú también, y no hay nada tan urgente. Hay sectores en los que, oye, y por tu profesión, para eso hay turnos de 24 horas que puedan dar servicio a ese cliente, pero no creo que sea el caso, y hay sectores en los que puede esperar mañana a las 8. Sí, lo que yo la entiendo a ella porque hemos caído en la dinámica de pues, tenemos que estar disponibles. Y de hecho nosotros tenemos un proyecto que vamos a iniciar dentro de nada para ver cómo de eficaces están siendo los protocolos de desconexión. A priori sabemos que el resultado va a ser lamentable, pero bueno, lo queremos probar, porque es verdad, están ahí, pero después, ¿quién los respeta? Y Maite, yo añadí una cosa, que es que el tema que estamos hablando, que creo que es muy necesario, va en contracorriente con lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo, y sobre todo los que vienen detrás, y cada vez que son más pequeños, más en un mundo de inmediatez, absolutamente inmediatez. Hemos estado, por ejemplo, haciendo un proceso para mejorar competencias, pero temas como gestionar la ansiedad o cosas de este estilo, a través de una app, y claro, dices, app, competencia, coño, ¿cuánto es? ¿3 semanas? En 3 semanas yo he mejorado mi competencia, y dices, perdona, o sea, no, que porque sea una app esto no es así, tienes que hacer los ejercicios, tienes que hacer un plan, tienes que no sé qué, y una competencia se cambia con comportamientos, estamos hablando de meses, pues estamos hablando de años, pero lo que estamos diciendo lucha contra esa realidad de inmediatez y cultura de inmediatez en la cual estamos todos metidos. De yo necesito ahora esto, le doy a Netflix y veo todos los capítulos. Necesito un no sé qué, llamo a Amazon Prime y me lo traen en media hora. Como es una chicuña publicitaria, pero es así, esa inmediatez tan necesaria y la descentralización tan brutal de los trabajadores, todo el mundo en casa, que en cuanto tardaba, sabéis nuestros productos, tarjeta comida, tarjeta transporte, en cuanto tardaba un poquitín más de la cuenta porque había que mandarlo a los domicilios particulares, pues los empleados se ponían nerviosísimos, querían esa inmediatez de consumirlo ya, quiero mi tarjeta comida. Bueno, pues ¿qué tuvimos que hacer? Lanzamos la tarjeta cero, es decir, cero plástico, también con el tema de, bueno, pues también esa responsabilidad social, medio ambiente, eliminar plásticos, la tarjeta cero, para que todo el mundo en el momento que pide su tarjeta restaurante, en cuestión de minutos la tenga en el móvil y ya puede ir a pagar. Como hablamos de esa inmediatez, es que los empleados no eran capaces ni de esperarse una semana a tener el plástico. Pero bueno, hay que adaptarse. Esto va a pasar a medida que las nuevas generaciones vayan tomando el mando de las compañías. Se va a exigir a recursos humanos un rol cada vez más digital y más inmediato, tanto en los servicios, digamos, core de valor añadido de recursos humanos, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con desempeño, con formación, con desarrollo, con liderazgo, con movilidad, etcétera, hasta los aspectos más transaccionales, ¿no? O que están en paralelo. Y eso al final es un reto porque muchas compañías no están preparadas para que recursos humanos tome un rol, digamos, tecnológico, proactivo, que dé un servicio al empleado y que esté centrado en el negocio. Y ahí eso es un reto fundamental de adaptación y de mindset total. Pues sobre eso tenemos para el mes de noviembre un artículo preparado de portada un poco provocador en ese sentido, que, bueno, pues cuando salga ya, ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el nombre? Es que no te lo puedo decir todavía, no te lo puedo decir todavía. Ya lo comentaremos. Te lo dice, te tiene que matar luego, entonces no. En otra charla ya lo comentaremos. Cuando cortemos la grabación nos lo dices, ¿vale? Exactamente. Mira, Sergio también nos pregunta, claro, más que una pregunta es un comentario y es un poco largo que yo os resumo. Claro, cuando la gran renuncia es una renuncia que no es voluntaria, es decir, que te expulsan del mercado, seguramente por edad, eso, ¿cómo se come en un mundo en el que la responsabilidad social y la sostenibilidad cada vez es más tendencia? Eso, fíjate,
Sí. A mí me suena exactamente igual que con cómo es que estamos desperdiciando comida. Pues es que desperdiciar talento senior me parece lo mismo. Y desperdiciamos toneladas de comida en todos los países desarrollados. Podrían comer todo el mundo sin ningún problema. Aquí yo creo que muchas veces hay postureo sobre el tema de vamos a hablar de talento senior, pero luego yo no quiero contratar a nadie que tenga más de 20 años. Y luego esto les está poniendo, desde mi punto de vista, también a los jóvenes en una posición bastante tensa. ¿Por qué? Porque les están pidiendo cosas que no tienen como talento senior directamente a los que empiezan. Que dices, a ver, quiero el de 24 años con 5 años de experiencia, con 2 títulos, que hable 5 idiomas y que haga el pino puente. Sí. Pero si lo tienes en el otro lado, lo tienes ahí. Yo creo que hay iniciativas de poner en marcha empresas o asesoramiento a través de talento senior que yo creo que tiene mucho potencial. Otra cosa es que nos dejemos de hacer postureos con esto. Exactamente. Hay otra pregunta que va un poco relacionada con la parte de compensación y también con lo que hemos comentado antes de cómo está sucediendo la gran nutrition en Estados Unidos. Allí las compañías están, yo creo, cayendo en el error de incrementar salarios para atraer talento. La inflación de los salarios que ya conocemos aquí en su momento que sucedió con las tecnológicas. No creo que vaya a ser el caso español, aunque posiblemente empecemos a caer por ahí, pero la pregunta en concreto es de Jaime y dice, ¿qué otras alternativas hay para atraer talento necesario sin caer en esa guerra salarial? Más allá de lo que además comentabais de enriquecer la propuesta retributiva, pero ¿qué otras cosas diferentes se pueden hacer? Maite, aquí yo creo que también hay que agudizar el ingenio. Es que yo creo que la empresa que sea más ingeniosa, más innovadora, se va a diferenciar de su propia competencia. No solamente es subir salarios ni una retribución flexible con los productos que todos ya conocemos con la exención fiscal, porque además es lo que hay, sino ir mucho más allá, esa propuesta de valor. A mí se me ocurren mil cosas, pero claro, incluso que no sean económicas y que tampoco tengan mucho impacto para la compañía en cuanto a beneficios sociales. Al final se trata de generar entornos de trabajo atractivos, ¿no? Y no hablamos de una oficina de colores con un futbolín como la de Google, ¿no? Al final creemos que al final hay un punto de generar propósito, ¿no? De que sea una compañía con un propósito, que escucha, que es capaz de atraer talento que quiere una compañía para algo más que para obtener un salario, sino para desarrollarse, para compartir, para vivir, para tener una experiencia, para conocer gente que le aporte. Y eso al final es un entorno, ¿no? Y son oportunidades, son formas de trabajo, son flexibilidades, son combinaciones de muchas ellas que al final son la clave de que una compañía sea atractiva y respecto a otra, ¿no? Y no podemos dar nombres, pero hay compañías que dices, oye, es que yo quiero trabajar ahí por el sector, por la forma de trabajo que tiene, por incluso cómo va vestida la gente, ¿no? Incluso porque te dejan ser tú mismo, ¿no? Y eso es la clave. Y lo hablábamos antes, ¿no? Maite, oye, hay determinados mundos donde da pereza, ¿no? Donde tienes que ponerte una coraza. Y dices, oye, ¿por qué tengo que estar yo aquí? ¿Por qué no puedo ser yo mismo? La gente quiere ser ella misma. Y la pandemia ha llegado y ha dicho, oye, basta ya, estoy tirando mi tiempo, mi vida a la basura estando aquí delante de un ordenador 10 horas haciendo cosas que no tienen sentido y que donde encima tengo que reprimir X formas de hacer. La gente no quiere eso. Y el que tiene posibilidades de elegir por salario, por experiencia, por oportunidades, porque se ha buscado la vida de otra forma y sabe, se va. Y eso está pasando en Estados Unidos. Y ahí, fíjate, Maite, ahí yo creo que dos grandes vertientes, que uno es, va a haber modelos organizativos y de trabajo orientados a la eficiencia en coste y otros que van a estar orientados al humanismo. Entendemos eso como se quiera entender. ¿Qué significa humanismo? Pues, sí, no sé, viene la palabra humano, entonces... ¿Y seguirán coexistiendo los dos? O sea, sí. Yo es que lamentablemente creo que sí.
Que Sí, la sí. diferencia evidentemente será abismal, pero siempre habrá recorrido para aquellas que quieran gestionar como un coste el talento. Siempre lo va a haber, creo. Será más reducido. Servicios que necesitan ese tipo de modelo para ser eficientes en coste. Vale. Por determinadas industrias. Para terminar, entre todos, me habéis dado el pie a la última pregunta. Y es, antes de la pandemia se hablaba de felicidad en el trabajo. Ahora ese concepto como que está enterrado. Claro, porque todos hemos cambiado además nuestro orden de prioridades. ¿Realmente cómo podemos ahora enfocar el bienestar o ese concepto de felicidad de una manera mucho más equilibrada? Y es como algo más filosófico, pero yo creo que también hay que hablar de eso en la empresa, de bienestar más allá de lo que la empresa te puede dar, o sea, no sé si me estoy explicando, más de lo que la persona en ese concepto de persona única, que no es persona en su vida profesional y en su vida laboral, está buscando ese equilibrio. O sea, ¿de verdad las organizaciones pueden ayudar a darte equilibrio? ¿O siempre va a haber una diferencia insalvable? Yo, si me permitís y me baso en los clásicos, si cogemos la pirámide de Maslow de toda la vida, de lo que estamos hablando cuando hablas muchas veces de retribución y cosas de este estilo, estás en la parte baja de lo que es la pirámide. Pero en la parte alta, cuando estamos hablando de reconocimiento, Sí. El ser tú mismo, el poder, esa parte de arriba de la pirámide es donde yo creo que hay que trabajar mucho más. Claro. Mucho más. Y Esa es yo creo la que empresa esa es humanista. de la bienestar. Esa es Autorrealización, toda esa parte que suena como siempre. Si estás hablando con empresas Orange, con eficiencia en coste, o Ámbar, pues al final eso le suena a pájaros y flores. Dicen, ¿de qué me estás hablando? No me cuentes eso. Cuando al final yo creo que tiene que ir por ahí. Esa es mi opinión. Yo creo que, Sergio, por alusiones, Happy Force tiene que hablarnos de algo relacionado con la felicidad, el equilibrio y el bienestar, como colofón. Bueno, Aunque yo tengo un colofón mira, aquí que me ha apuntado de lo que habéis dicho, pero por favor. yo creo que hay una parte importante y creo que antes, Maite, lo has comentado con un ejemplo, creo que de una amiga, ¿no? Creo que primero tenemos que entender o empezar a entender que no puede haber diferenciación entre la parte familiar y la profesional, ¿vale? Y en Happy Force hay una pregunta muy habitual de los clientes, ¿vale? En Happy Force hay una pregunta diaria en la que captamos la emoción de las personas. Te dicen, ya, pero ¿y la emoción de su casa? ¿Qué culpa tengo yo, no? Yo os voy a poner dos ejemplos y una es, por desgracia, el COVID nos ha dado la razón. La primera es, se habla mucho de digitalización, máquinas, robotización. Mira, lo que nos va a diferenciar a una organización de otra son las personas. Y las personas son humanas. Cuando entro por la puerta de tu casa, de tu oficina, o cuando me pongo delante del ordenador, si he tenido un problema en mi casa, me lo voy a llevar. Luego podré cambiar, pero me lo voy a llevar. La segunda es el COVID. Nadie es culpable del COVID. Nadie. En Happy Force medimos la felicidad, ¿vale? La parte emocional diaria. Bajo 20 puntos de media en todas las organizaciones de nuestros clientes. ¿Tienes tu culpa como persona de recursos humanos, como líder del COVID? No. ¿Tiene un impacto en el bienestar de las personas? Sí. ¿Tienes que aprender a gestionar ese bienestar? Sí, por desgracia sí, está ahí. Y es el COVID, nos lo han traído, pero trabajamos con personas. Entonces, hay que escuchar de verdad, o sea, hay que intentar entenderles, ¿vale? Y creo que ahí sí que tenemos que trabajar el bienestar. Y el bienestar es personal. Lo que a mí me hace feliz no es lo que le va a hacer feliz a Alfredo. Yo odio correr, o sea, no me gusta, pero es que a Alfredo le hace feliz. A mí me gusta el pádel, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que el número de personas que tengamos en una organización es el número de conceptos de felicidad que hay en nuestra organización. Entonces, yo no me hipoteco, intento construir un plan de bienestar o de felicidad acorde a las posibilidades de mi organización. A partir de aquí, lo que siempre he dicho, cuando me han preguntado, oye, ¿eres responsable de la felicidad? Tienes una responsabilidad muy grande. No tengo ninguna responsabilidad. Mi única responsabilidad es poner las máximas herramientas posibles encima de una mesa y que cada persona coja la herramienta que le haga ser feliz. Y a partir de ahí empezamos a trabajar el bienestar.
Pues yo creo que el colofón de esta sesión, que me ha encantado, y a todos los que han estado conectados casi hasta el final, también por lo que os digo, porque han estado pegados. Gracias por dedicarnos esta tarde, de hora de recoger a los niños al cole, es así. Ha sido, bueno, para mí, la idea central es que la Great Resignation, la Great Attrition o lo que sea, es la gran oportunidad del liderazgo humanista de verdad. Y el liderazgo humanista se lee en términos también empresariales. No lo olvidemos nunca. En RH hacemos mucho hincapié en que las empresas tienen un objetivo de sostenibilidad financiera fundamental, pero que ese objetivo de sostenibilidad financiera se puede conseguir con muchos comos. Bueno, pues el humanista tiene un cómo muy claro, que yo creo que es la gran oportunidad que tenemos hasta la fecha. Muchas gracias a todos y cierro diciendo que el título aproximado del artículo ese que os he dicho va a ser Sé tú mismo. RH, sé tú mismo. Lo dejo ahí. Vale. Como dan el clavo, ¿no? Tal cual. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los 5. Yo me lo he pasado súper bien con vosotros, aparte de la complicidad que ya tenemos de mucho tiempo, pero es que ha sido una charla muy, muy agradable y muy interesante. Gracias y también a todos los que os habéis conectado, por supuesto, os enviaremos la grabación. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite. Que tengáis buena Gracias a tarde. todos. Gracias. Hasta luego. Igual. Hasta luego. Adiós.